Muy bien. Hoy como es un tema especial, un día especial, pues vamos a ver un tema especial. No vamos a hacerlo conforme lo estamos haciendo, conforme al calendario de lectura, ¿no? Entonces, de igual forma, todos los que son visitas, no voy a romper mi regla. Si hay alguna duda, pregunta, comentario, reclamación, alguna raíz de amargura que haya surgido por la enseñanza, siéntanse en la completa libertad de poderlo expresar. Venimos aquí para aprender, entonces si no preguntamos, pues no aprendemos. Y como dicen por ahí, no hay pregunta más tonta que la que no se hace. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa lo podemos exponer, ¿sí? Muy bien, hoy vamos a ver, como lo decimos, estamos cumpliendo nuestro tercer año aquí en Aposento Alto y pues vamos a ver un tema referente a la iglesia. Vamos a Mateo capítulo 18. ¿Sí? Hay muchas veces que preguntamos por qué debería yo de asistir a una iglesia, por qué tendría que ser parte de una iglesia, qué es una iglesia y prácticamente muchos temas, ¿no? Hoy no lo vamos a ver, prácticamente todos. Algunos principios sí, pero no todos. De hecho, si ustedes han checado nuestra página, tenemos ahí en temas relevantes todo lo que es el tema de la iglesia y creo que lo que expusimos aquella vez creo que acumula como unas 9 horas, ¿no? 9 horas. Entonces no voy a resumir 9 horas en las 3 horas que vamos a estar ahorita, ¿verdad? Entonces, es mucho material, entonces, pero hay puntos que a lo mejor no toqué en ese estudio, pero vamos a ir viendo algunos puntos el día de hoy, ¿sí? Pero antes de que veamos exactamente qué es una iglesia, función de una iglesia, muchas veces en cuanto se expone un tema, se habla primeramente qué no es una iglesia. Si vamos bien. Entonces, precisamente en Mateo capítulo 18, versículo 20. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Sí, otra vez, por favor. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Muy bien. Pues donde estén, donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Y aunque no lo crean, este pasaje, ¿cómo se escucha? Muy bonito, ¿verdad? No, pues es que donde están dos o tres reunidos, ahí Dios está, ahí Dios se manifiesta. Pregunta, ¿eso está enseñando el texto? ¿Que si somos dos o tres, ahí hay una iglesia? ¿Que si somos dos o tres o simplemente es que ya me caen gordas todas las iglesias de Tizayuca? No me interesa, son unos malos, son unos feos. Entonces acá yo uno, mi esposa dos y mis hijos tres. Y si somos así, nosotros somos iglesia y nosotros aquí solitos, aquí nosotros oramos, aquí nosotros les expongo de la palabra, aquí nosotros solitos contra el mundo. ¿Eso está diciendo el texto? No, pero eso es lo que muchas veces se enseña, porque lamentablemente muchas veces hay gente que sale herida de las iglesias y dicen que no, ya no quiero saber nada de las iglesias. Cuando quien les falló, ¿quién fue? ¿Dios o el hombre? El hombre. ¿Y Dios? ¿Y Cristo? ¿Sí? Entonces, muchas veces se sacan, y como lo hemos visto en los discipulados, lo hemos visto aquí en la escuela dominical, tristemente se sacan muchas veces los textos fuera de su contexto para hacer que mi, mi pretexto, mi doctrina, mi secta, mi grupo, mi lo que sea, por no predicar correctamente la palabra de Dios. Y lamentablemente muchas veces se buscan este tipo de frasecitas domingueras bonitas que se escuchan para impactar emocionalmente a la gente, ¿sí? Pero no tienen ningún tipo de base bíblica, ¿sí me explico? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Aposento Alto, para que nosotros podamos entender si realmente lo que nos han dicho en otros lados, que donde dos o tres, mientras que estén dos o tres reunidos en su nombre, ahí es una iglesia? ¿Qué tenemos que hacer? Leer el contexto. Tenemos que leer antes
y también tenemos que leer después para entenderlo. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Bien, muy bien. Pues para esto tenemos que ir hasta el versículo 15. Mateo capítulo 18. Desde el versículo 15 le voy a ir dando lectura y me voy a ir deteniendo en algunos puntos. ¿Ya estamos ahí? Dice, ahora, primero, ¿quién está hablando? Jesús, ¿verdad? Aquellos que tienen las palabras de Jesús en rojo es bien fácil, ¿verdad? Pues, ¿quién es el? Ah, pues Jesús, porque su Biblia está con letras rojas, ¿verdad? Pero si estuvieran todas negras, sería más complicado, ¿verdad? Pero bueno, ¿quién está hablando ahí? Jesús. Jesús. Entonces, recordemos, siempre en la Biblia, una cosa es de que lo que va a decir diga Pablo, otra cosa Pedro, otra cosa Juan, otra cosa Santiago, otra cosa Judas, pero lo que va a decir Jesucristo será igual de importancia que lo que ellos dicen. No, es muchísimo más importante. Y es a donde nosotros tenemos que tomar muchísima más atención a las palabras de Jesucristo por sobre ¿quién más sigue? Claro que ellos no contradicen jamás a Jesucristo, pero Jesucristo les dio la base, ¿verdad? Y es de donde ellos toman su enseñanza, ¿no? Sobre todo, pues los apóstoles, que es donde nosotros estamos fundados en su doctrina. Muy bien. Entonces, Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante dice lo siguiente: si un creyente peca contra ti, aquí, ¿a qué se refiere a un creyente? Pues alguien que ha creído, ¿no? O sea, Alejandro, ¿tú eres creyente? Yo soy creyente, entonces, ¿usted creyente? O sea, los que estamos aquí es porque hemos creído, ¿verdad? Hemos creído. Bueno, Jesucristo, de cierta forma, ya está contemplando un escenario algo interesante. Dice, si un creyente, o tu hermano, que es prácticamente la palabra en griego, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta, perdón. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pausa. ¿Qué tema estamos hablando? ¿De la iglesia o de referente a en cuanto a la disciplina de la iglesia? En cuanto a conflictos que pueda haber entre hermanos. Está hablando referente a los conflictos que puede haber entre hermanos o creyentes. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Versículo 16. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo. Esta frase de toma uno o dos más, lo tenemos que recordar. ¿Sí? Si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Y versículo 17 dice, si aún así la persona se niega a escuchar, ¿a quiénes? A estos dos o tres que estuvieron como testigos, ¿verdad? Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. ¿Ante quién? La iglesia. Entonces, estos dos o tres eran parte de qué? De una congregación, de una asamblea, ¿qué? Más grande. ¿Estos dos o tres estaban solitos? No. Estos dos o tres vieron el asunto. Esta persona no se arrepintió, esta persona no entendió. ¿Y qué es? Van y lo exponen hacia la asamblea, hacia la congregación, hacia la iglesia. ¿Sí vamos bien? Eran parte de un grupo más grande. Seguimos adelante. Entonces, aun si la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de que la iglesia, un grupo más grande, trata a esa persona como qué, como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Prácticamente, ¿quién serían los paganos y los cobradores de impuestos, digamos, en el tiempo de los apóstoles si estuviesen dentro de la iglesia? Diríamos que personas que han creído o que no han creído.
Porque no han creído. Entonces, si la persona sigue pecando, si la persona le ha hecho a alguien algo y de repente ahora sí que se le confronta, mira, con paz a la Biblia, se trata ahora sí que se reconcilie con Dios, se reconcilie con el hermano, haya paz en la iglesia, de cierta forma, ¿sí? Si ella dice, no, no me interesa, estoy enojado, lo que sea, ¿qué es lo que dice? Igual lo hemos visto en otros temas. Lo más seguro es de que no sea cristiano, no sea creyente y no haya creído en Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo dice, tenlo por, ¿qué dice? ¿Pagano? O como un corrupto cobrador de impuestos. ¿Sí? Y por allá más adelante, Juan en una de sus cartas dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Sí? Y lo mismo el Señor Jesucristo. Pues en la iglesia pueden estar diciendo, jugando a la iglesita, jugando a que son cristianitos, pero realmente nunca entendieron el mensaje de salvación en sus vidas. Y el mismo Señor Jesucristo está diciendo, si no entiende, ahora sí que lo que se le está dando en cuanto a referente al Evangelio, referente a las buenas nuevas de salvación, referente a la paz que debe de haber entre los hermanos, entre la iglesia, entre la concordia, entonces déjalo ir, ¿sí? Inclusive no lo consideres como ¿qué? Como una persona creyente, ¿sí? ¿Qué más dice? Versículo 18. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Otra vez, ¿de qué tema estamos hablando? De las decisiones que se toman dentro de ¿qué? De una iglesia. Que cuando 2 o 3 llevan un asunto a la iglesia, todo eso se lleva y se determina algo. Y cuando dice aquí, y les digo la verdad, que todo lo que prohíban, ¿quiénes? La iglesia en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan, ¿quiénes? La iglesia, ¿sí? En la tierra será permitido en el cielo. ¿Sí? Si nosotros, y el mismo Mateo, ahorita, bueno, digo, Jesús estaba adelantando algunas cosas, pero en Mateo 28, recuerdan, dice, por cuanto, dice, que recibió ¿qué? Toda autoridad en el cielo y en la tierra. Dice, y por tanto vayan y prediquen. Entonces, esta autoridad que Jesucristo le dio ¿a quién? A la iglesia. ¿Sí vamos bien? Entonces, todo sigue en este acorde. Todavía estamos hablando de que versículo 20 todavía estará hablando del tema de que 2 o 3 nada más son iglesia. No, ¿verdad? Ya el mismo contexto nos está diciendo otra cosa completamente diferente. Versículo 19. También les digo lo siguiente, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra, ahora recuerdan que les dije, cuando 2 o 3 y cuando 2 o 3, otra vez vuelve al tema de cuando 2 de ustedes, pero porque son parte de ¿qué? De una iglesia, un grupo más grande. También les digo lo siguiente, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que esté en el cielo lo hará, pero porque pertenecen ¿a qué? A una iglesia. Y llegamos al versículo 20, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Pero estos 2 o 3 ¿son solitos contra el mundo? No. Estos 2 o 3, ¿qué? Pertenecen a un grupo más grande llamado iglesia. Entonces, concluyendo, podríamos decir que Mateo capítulo 18, versículo 20, es la cita bíblica para decir, es que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí es iglesia, ahí yo solito contra el mundo, mi esposa y yo ahí yo solitos, y no nos vengan a molestar, aquí nosotros solos leemos la palabra, y eso está diciendo el texto bíblico. No. ¿Sí? Estos 2 o 3 eran parte de una iglesia, una congregación más grande. ¿Sí vamos bien?
Concluyendo, entonces, ¿cuál es el tema central de este pasaje? ¿Que una iglesia puede ser muy poquita, muy chiquitos? No. En cuanto al tema de qué? De la disciplina dentro de la iglesia. ¿Cómo lo podemos saber más? Tenemos que seguir leyendo el contexto. Y de ahí nos vamos al versículo 21. Ya leímos antes, ahora vamos a leer un poquito después. Luego Pedro se le acercó. ¿A quién se le acercó? Al Señor Jesús, y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? 22. No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Ahora, ¿qué es lo que entendió Pedro? ¿Entendió Pedro que en una iglesia pueden ser 2 o 3 ahí solitos contra el mundo? No. ¿Qué fue lo que leímos del versículo 15 al versículo 20? El tema, ¿qué? De la iglesia, y las cosas que se determinen dentro de la iglesia, aún también expuestas por 2 o 3, exponiéndoseles a la iglesia sobre cierto asunto, también está hablando de que esta disciplina que mencionó anteriormente, ahora Pedro, ¿qué fue lo que entendió? Referente también a la disciplina. ¿Referente también a qué? Al perdón. Si en el versículo 16 dice, si un creyente peca contra ti, ese es lo que empezó Jesús a decir. Y después, versículo 21, Pedro le dijo, se acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien? Están hablando del mismo tema. ¿Se dan cuenta? ¿Qué entendió Pedro? Exactamente lo que Jesucristo explicó, referente a las situaciones internas dentro de una congregación expuesta por 2 o 3 personas. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Sí? Entonces, tenemos excusa para tomar este pasaje, sacarlo así de su contexto y decirme, yo solito, mi esposa y nosotros y mis hijos, yo solitos contra el mundo, somos iglesia. Es más, hasta decir, ¿somos la iglesia verdadera? Pues no, ¿verdad? Porque son temas completamente diferentes. Eso es lo que muchas veces he enseñado, pero el texto bíblico dice otra cosa completamente diferente. Por eso es importante leer los contextos, leer antes, leer después, y no sacar los textos o frases bonitas de la Biblia para hacer nuestra doctrina o hacer de la Biblia lo que a nosotros nos plazca. Y no. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Sigamos adelante. Vamos ahora a la epístola a los Hebreos, capítulo 10. ¿Sí? Y es importante notar este texto porque muchas veces la gente piensa que Jesús está haciendo una invitación a la adoración en separado, ¿no? O en solitario, y mucho menos que esté invitando a que nos alejemos de una iglesia o una congregación. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, versículos del 23 al 31. ¿Ya estamos ahí? Hebreos 10, del 23 en adelante, dice lo siguiente: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Quién escribió Hebreos? Perdón. Muy bien, bueno, Apolos, se considera Apolos, no fue Pablo, algunos en algún tiempo pensaron que eran Silas, pero los académicos dicen que fue Apolos, muy bien, ¿sí? Apolos. Bueno, entonces, porque era que diestro en las escrituras, era conocido por los primeros discípulos como una persona que
conocía perfectamente la ley. Y bueno, esta epístola a los hebreos pues va dirigida al pueblo hebreo. Entonces, gracias, Camila. Dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Prácticamente lo que el autor de Hebreos le está diciendo al pueblo hebreo, ¿sí? Esta epístola va dirigida principalmente a los hebreos, les está recalcando que las promesas de Dios han sido cumplidas ¿en quién? En Jesucristo. Y por eso dice, se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Versículo 24, pensemos en manera de motivarnos unos a otros y realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Esto dentro de qué? De una iglesia. Toda iglesia tiene que fomentarse ¿a qué? A motivarnos a unos a otros a realizar ¿qué? Actos de amor y buenas acciones. Entonces, eso quiere decir que en una iglesia podemos tener grupitos. Podemos que, hay que los que son licenciados, hay que los que tienen un oficio, que los que son pobrecitos, que los que son, yo soy de los pobrecitos, de los que son ricos, de los que son, no sé, ¿sí me explico? ¿En una iglesia tiene que existir eso? No. Y aquí que hemos dicho en aposento alto, en el momento en que identifiquemos ese grupito, yo con mucho gusto y con la palabra del Señor, diremos, basta y no se permiten aquí este tipo de grupitos. Nadie es más, nadie es menos. Todos somos completamente iguales. De hecho, aquí ¿cuántas veces les he dicho? Si quieres venir de pelo rojo, pelo verde, pelo azul, pelo morado, colorado, de gorra, sin gorra, lo que sí no aceptamos es de mariachi, y menos que te sientes hasta aquí enfrente porque no dejas ver a los de hasta allá atrás. Entonces, ese sí no. Pero sí es importante, entonces, ¿por qué? Porque nos tenemos que animar ¿a qué? ¿A hacer qué? A buenas obras en cuanto al amor. ¿Sí? Nosotros como iglesia, la iglesia tiene que estar cerrada y tiene que ser exclusivista para cierto tipo de personas. No. Nosotros, y yo le he dicho y se los he enseñado, nosotros como aposento alto jamás, jamás le cerraremos la puerta absolutamente a nadie. ¿Sí? El Señor Jesucristo, ¿cómo nos aceptó? ¿Bonitos, guapos? Como decían los pingüinos, ¿qué? Bonitos y gorditos. ¿Así nos aceptó? No, nos aceptó feo, nos aceptó por el pecado, nos aceptó de la forma, no vamos a especificar, pero de la forma en que nosotros, el Señor Jesucristo nos aceptó, nosotros también tenemos que aceptar a las personas así. Si Jesucristo lo aceptó, también nosotros si somos una iglesia de Cristo, si somos una iglesia cristiana, si somos una iglesia donde se predique el amor y se fomenta las buenas obras, que entre nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar a las personas tal y como son. No podemos ser exclusivistas, no podemos hacer de aposento alto un club social o jugar a la iglesita, ¿verdad? Eso no lo vamos a permitir aquí en Aposento Alto, y no estoy diciendo que estoy formando mi grupo, mi secta o mi religión, no. Simplemente es basarnos en el texto bíblico y vivir conforme al texto bíblico. ¿Sí me explico? Ni añadirle ni quitarle, simplemente tal y como está en el texto bíblico. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No. Seguimos adelante. Entonces, versículo 24 nuevamente. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y versículo 25, un pasaje bien famoso. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, y no voy a ver, y como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Quién va a regresar? El Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, lamentablemente hay mucha gente que deja de venir o deja de congregarse. ¿Por qué será? Diferentes motivos. A veces sí les damos permiso de enfermarse, ¿verdad? Como si les diera permiso, no. Entonces, a veces causas de fuerza mayor. De hecho, hoy
Manoa no pudo venir porque le dio influenza, entonces para que lo llevemos en oración, ¿no? Entonces, bueno, y ahí. Entonces, lamentablemente hay mucha gente que, como decíamos hace rato, lamentablemente se enojan primeramente con los hombres, pero no con Cristo. Pero, ¿cuál es el contexto? Cuando en una iglesia no se motiva unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, a veces, ¿qué es lo que pasa con mucha gente? Ya no voy a la iglesia. ¿Sí? Yo les he comentado, cuando nosotros llegamos aquí, que estuvimos buscando iglesia, llegamos a una iglesia, pues igual bautista, porque no íbamos a ir de otra denominación, porque sabemos, somos de corte bautista. Dijimos, pues ya llegamos, ahora sí que, y como es la primera, ¿no? Bueno, ya llegamos. Y pues mi esposa, pues, usa pantalón, ¿verdad? Llegó a la iglesia y pues yo vi como el escaneo. Y yo me quedé pensando, a ver, si algo tan sencillo como el del uso del pantalón o uso de falda, así interpretan la Biblia, ¿cómo interpretarán otras cosas? ¿Me explico? Entonces dije, no, pero no había iglesia. Les dimos chance otros, creo, 3 años. Otra vez volvimos ahí. Y otra vez, a mi esposa. ¿Por qué a mi esposa? Bueno, igual iba con pantalón. Y otra vez, no, ya, me les fui. Me perdieron. ¿Sí? Me perdieron, entonces decidimos no, ya después encontramos, bueno, ya saben, algunos ya saben la historia de Aposento Alto, pero lamentablemente este tipo de actitudes que muchas veces en muchas iglesias hay, lejos de fomentar el amor y las buenas acciones entre los hermanos, ¿qué provoca? Que la gente se vaya. No hay amor en una iglesia. ¿Sí? No hay realmente esas fomentar las buenas obras. ¿Sí? Tristemente, igual, a veces cuando la gente también ya empieza a venir, imagínense cosas así como que, no, ¿y por qué dejaron de venir y todo? Ay, no, es que la hermana Lucina, que porque se siente la miembro, me dijo esto que no sé qué. Ay, que la hermana Cintia, que no sé qué, que porque no sé qué. Ay, que la hermana Lulu, digo, las menciono porque son miembros, ¿verdad? Ay, que la hermana Lulu, ay, me dijo que me vio, me hizo mala cara y pues yo eso ya no fui, ya no, por eso ya no fui. O sea, a veces también, algo interesante en una iglesia pasa como en una empresa. ¿Sí? Por ejemplo, no va a decir la gente, es que fue Lucina, o fue Cintia, o fue Lulú. ¿Qué van a decir? Ahí en Aposento Alto me hicieron el feo. ¿Sí? Ahí en Aposento Alto me dijeron esto. Bueno, pues también depende mucho de la madurez de la persona, ¿verdad? Depende mucho de la madurez de la persona, pero lamentablemente muchas veces así la gente juzga a toda una iglesia por solamente una persona, ¿sí? Que decían a veces, es que me vio feo, pero a lo mejor no sabes porque no ve y tiene estrabismo, o está visquito, o sea, no la viste, ¿sí me explico? O sea, no, en ese pasó la mosca y le hizo así, y tú interpretaste mal. ¿Sí? También entonces, cuando dijo, fish, fish, es que me dijo fish, fish, pero la hermana vio un gato ahí, un perro que le hizo fish, y tú pensaste que te fue así. Entonces, también tenemos que ser honestos en la forma de cómo juzgamos esas situaciones. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser transparentes y también tener cierta madurez ante ciertos puntos. Pero lo principal es fomentarnos al amor y a las buenas acciones. ¿Sí? Una iglesia verdadera, una iglesia cristiana tiene que madurar en el amor, tiene que madurar en las buenas acciones. ¿Sí? Versículo 26. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Y me preguntarán, bueno, pero ¿por qué este texto de Hebreos lo estamos leyendo? Recordemos cuál es el contexto. El autor de Hebreos está diciendo que pues nosotros como cristianos tenemos que realizar actos de amor y buenas acciones, no dejándonos de congregar como algunos lo hacen. Estamos hablando del tema de ¿qué? De la iglesia.
¿sí? Entonces, en el caso de Mateo, si recuerdan lo que leímos, Jesucristo estaba hablando acerca de los temas referente a qué, ¿el tema qué? De la iglesia. Y después empezó a hablar de referente a qué? A la disciplina que se aplica en la iglesia. Qué interesante que el autor de Hebreos casi va llevando la misma temática que el Señor Jesucristo. Y después dice otra vez, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, prácticamente es como si lo que leímos el pasaje de Mateo, si un creyente peca contra ti, ¿sí me van entendiendo lo que quiero decir? ¿Sí? Y después dice, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Versículo 27, solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos, pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés será ejecutado sin compasión por el testimonio, y otra vez esa frase, de 2 o 3 testigos. ¿Se parecerá a lo de Mateo capítulo 18? Sí. Estamos hablando del tema de la iglesia, esta situación. Entonces, cuando hay personas que supuestamente han dicho, he creído, soy parte de, pero siguen que peque y peque y peque. Por eso dice, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Porque si la persona ya se le expuso el mensaje de salvación de una forma, ya se le expuso de otra forma, ya se le habló a través del camino de Romanos, el camino de Juan, de Mateo, de Lucas, a través de las epístolas, desde Levítico, los sacrificios, ya se le expuso de todas formas y simplemente nada más no entiende y sigue duro y duro y duro con su pecado. ¿Qué pasa? ¿Qué más le vamos a ofrecer para que él entienda el mensaje de salvación? Por eso dice, es que ya no queda ningún otro sacrificio que cubra esos pecados. Si no lo ha entendido, si no ha entendido que necesita arrepentirse, reconciliarse con Dios, entender que su vida tiene que cambiar. Si no entiende eso, pero dice, es que yo soy cristiano y todo, y llega hasta con su cigarrito, se va, sale, cigarrito, se va a tomar, y sigue pecando, insistiendo en sus malos actos. ¿Qué más de qué otra forma se le puede exponer el mensaje de salvación? ¿Me explico? Y es ahí donde el Señor Jesucristo decía en Mateo 18, si no escucha la iglesia, ¿qué? Tenlo por gentil y publicano, versión 60, ¿verdad? Tenlo por gentil y publicano. ¿Sí? Dice más adelante, versículo 28, pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés está ejecutando será ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Versículo 29. Piensen. Estas palabras siempre me han gustado. Cuando se piensa, o sea, razona, te invita a que realmente utilices tu intelecto como cristiano, no nada más como un borreguito de lo que te dicen, sí, es cierto, eso dijo el pastor, entonces como lo dijo el pastor, lo tengo que, no. También yo les he dicho, ¿no? Y me han dicho, hermano, te estás echando la soga al cuello, ¿verdad? Les estás diciendo a tu propia iglesia que si no les enseñas nada que sea bíblico, no te crean. Y es cierto. Si lo que yo expongo no tiene base bíblica, no me hagan caso. ¿Sí? Porque queremos ser una iglesia bíblica, no una iglesia conforme a yo pienso, yo creo, yo siento, yo me imagino, yo soñé, yo vi visiones, no. Bíblica. ¿Sí? Bien, entonces, dice, piensen, pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. ¿Se dan cuenta? Ya no hay más evangelio que predicarle a aquella persona que durante mucho tiempo ha dicho que ha sido creyente, pero realmente su vida, su forma de vivir ha demostrado completamente otra cosa diferente.
¿Ya qué más le vamos a predicar? Tanto que dice que ha despreciado y ha pisoteado al Hijo de Dios, y no solamente eso, sino que ha insultado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Y el Espíritu Santo, ¿cuál es parte de sus funciones? ¿Qué? Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado principalmente, ¿por qué? Porque no han creído en Jesucristo. Entonces, si la persona tanto que he escuchado el Evangelio, tanto que he escuchado aquello, tanto que se le ha compartido y simplemente dice, a lo mejor dice sí por religiosidad, a lo mejor dice sí porque, pues, a lo mejor le gusta la iglesia, le gusta el ambiente de la iglesia, pero realmente no ha tenido esa reconciliación con Dios. ¿Sí? Y lo único que ha hecho es, ha menospreciado el sacrificio de Jesucristo y ha menospreciado el trabajo del Espíritu Santo en su vida. ¿Sí? Y dice otra vez, versículo, dice, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado el Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Versículo 30, pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. Y versículo 31, es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Algo que mucha gente no está consciente y que no entiende. Dios es real. Dios es tan real y es más real que nosotros. Es real. ¿Sí? Lo hemos dicho aquí no somos de ninguna religión. ¿Sí? Yo que vengo del catolicismo romano, que hemos pasado del catolicismo romano ahora al cristianismo, no me cambié de calcetines, ¿verdad? No, ay, es que ya me cambié de religión, o muchos dicen, no, es que ya soy cristiano y soy evangélico porque ya me cambié de religión. No, entonces no has entendido nada. Lo religioso yo ya lo vivía allá y quería ser sacerdote, ¿sí? Lo religioso ya lo viví acá. Acá yo ya conocía a este único y verdadero Dios, que tiene un solo único y verdadero camino, Jesucristo, por el cual a través de él tengo perdón de pecados. ¿Qué más necesito? ¿Necesito hacerme mi religión? ¿Necesito pertenecer a un grupo sectario, a un grupo religioso, a una denominación o algo así? No, Dios es real, Dios es verdadero, Dios es el único. Las religiones las inventa el hombre, no Dios. Qué interesante, y lo hemos dicho esto en algunos discipulados. La Biblia, que es la Biblia, ¿cuántos libros son la Biblia? 66. No es un libro, son 66 libros. Es una biblioteca. De hecho, ahí tienen un separador, ¿verdad? Que se les acaba de ver. Ok. Bueno, entonces, son 66 libros, ¿sí? Pero esos 66 libros, ¿qué creen? Ninguno habla de religión. La religión la hacen los hombres. El Dios de la Biblia no es el Dios de ninguna religión. La religión la crean los hombres. El Salvador Jesucristo, Jesucristo ¿con quién se peleaba? Con los religiosos de su época. ¿Predicaba una religión? No, Jesucristo no predicaba ninguna religión. Predicaba la reconciliación del hombre con Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo cuando dice que hablará de Jesucristo, ¿nos está hablando de una religión? No, nos está hablando de esa reconciliación con Dios a través de Jesucristo solamente. Entonces, ¿de dónde viene la religión? Si la Biblia, esta biblioteca, no es religiosa, si el Dios de la Biblia no es un Dios religioso, si Jesucristo no es un religioso, si el Espíritu Santo no es un religioso, ¿nosotros tenemos que ser religiosos? No. Pero lamentablemente a mucha gente le gusta ser religioso. Y cuando son religiosos son farisaicos. Y cuando son farisaicos, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a juzgar, empiezan a señalar los defectos de todas las demás personas.
Y eso no es correcto. ¿Sí me explico? Pero las personas, como hemos visto aquí, como lo hemos visto en Mateo 18, toda persona que menosprecia, que no entiende, que ha escuchado el mensaje de salvación de una forma, de otra forma, y simplemente dice, pues sí, soy cristiano y realmente su vida no lo demuestra. Recordemos el mismo Señor Jesucristo, que se vaya, que se vaya. ¿Sí? O que muchos tienen esa frasecita de, no, pero es que la salvación es personal, ¿no? Y, o sea, tú no sabes si realmente soy salvo, tú no sabes y todo. El mismo Señor Jesucristo, y un pasaje que ya hemos leído, por sus frutos los conocerás. Si vives mal, tu espiritualidad está mal. Si vives bien, conforme a la voluntad de Dios, tu vida está bien. ¿Sí? Entonces, es importante, y como dice aquí al final, es algo aterrador caer en manos del Dios vivo, porque a Él no le podemos engañar. A Él jamás le vamos a decir, pues yo, a ver, voy a venir a la iglesia, pues a ver si Dios me lo toma en cuenta, ¿verdad? Así, igual vengo todos los domingos, me leo los calendarios, tengo mi discipulado, tengo esto, todo, y al final puedo decir, pues ya, a lo mejor Dios me toma en cuenta eso. Pero si nunca te arrepentiste, si nunca reconociste tus pecados y te reconciliaste con Dios, ahí tenemos un grave problema, ¿sí? Y este pasaje que les recuerdo mucho, ¿verdad? Digo, y les recuerdo porque me siento obligado a recordárselos. En aquel día el Señor Jesucristo dirá, muchos dirán, es que Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre esto. Y el Señor dijo, ¿qué? Pues no te conozco, no te conozco, ¿sí? ¿Quién fue el sorprendido? ¿Cristo o ese cristiano que va a decir, es que en tu nombre hicimos esto? Ese que pensó que había creído, pero que realmente no creyó. Porque se acercó a una iglesia y se acercó a Dios de una forma religiosa. O porque mis papás me lo enseñaron, o por otra tradición, ¿no? Pero no. Tenemos que acercarnos a Dios solamente por medio de Jesucristo. Muy bien. Vamos a Hechos capítulo 2. Entonces, vamos de acuerdo que en una iglesia no se tolera ¿qué? El pecado, ¿verdad? Muy bien. ¿Sí? ¿Solo vamos a tolerar aquí en Aposento Alto? No. Bien. Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47. ¿Ya estamos ahí? Hechos capítulo 2, del 42 al 47, dice lo siguiente. Todos los creyentes, ¿quiénes son los creyentes? Nada más Alejandro y yo. No, todos, ¿verdad? Porque digo antes, hace rato dijimos, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de ¿quiénes? Los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas ¿qué? La cena del Señor. Hoy va a ser un día especial, hoy vamos a compartir nuestros alimentos, vamos a tener la cena del Señor, y bueno, es parte de lo que nosotros estamos fomentando también. De hecho, bueno, hoy que es un culto especial, recordemos que un culto normalmente, pues tenemos dos enseñanzas y en medio tenemos ¿qué? El tiempo de ¿qué? Del cafecito, ¿ah? Del cafecito donde nos conocemos, platicamos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos que fomentar eso como iglesia. Si no tuviéramos eso, igual así como llegamos, nos venimos y pasan los años, ¿no? Y hasta ni nos sabemos los nombres y decimos, es que aquel, el hermano que se sienta, o la hermana que se sienta hasta allá en la esquina, quién sabe quién será. Pues vamos a orar por la hermana de la esquina. Hermano, Dios te pido por la hermana de la esquina. No, ¿verdad? Tenemos que saber los nombres. ¿Por qué? Y solamente eso va a ser con qué?
con base al conocernos, ¿sí? Pero tenemos que tener esos espacios para conocernos, platicarnos, ¿sí? Darle oportunidad a que se acerquen otros así, porque igual, a lo mejor, ay, ahí viene el pastor, ¿verdad? Y así, rápido, no, vámonos, apúrate, que ahí viene el pastor, ¿verdad? No, es por quererles conocer, acercarme, platicar con ustedes, etcétera, ¿no? O sea, igual, tanto a mí como a otra persona que se les acerca, ¿es para qué? Para fomentar esta comunión. ¿Sí vamos? Bien. Entonces todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. Y a la oración, también en parte de las actividades de la iglesia, que es lo que hacemos en Aposento Alto. Tenemos la convivencia, oramos, cuando tenemos eventos especiales, pues bueno, como el día de hoy, pues compartimos nuestros alimentos. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Dice 43, un profundo temor reverente vino sobre todo ellos y los apóstoles realizaban muchas señales, milagros y maravillas, ¿sí? Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades, posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo. Cada día se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Hoy tenemos eh, esta que compartiremos nuestros alimentos, las personas que nos han visitado, si no, porque dicen, es que me da pena, no, sin vergüenza, o sea, sin vergüenza, usted es bien recibido y siempre traemos un poquito, trajo borrego, ¿verdad? Entonces, no es cierto, no es cierto. Entonces, sí, porque ahorita le van a exigir a la hermana, ¿verdad? Entonces, trajimos lo que normalmente comeríamos hoy, si hoy era día de marucha, pues bueno, traigo otra marucha para compartir, ¿sí? Entonces, no se sientan mal, nuestras visitas, siéntanse bienvenidos, siéntanse invitados y por favor no se vaya, conózcanos y conocerles, ¿no? Ahí sí, por eso, para que no me conozcan me voy, ¿va? No, pero entonces, siéntanse en casa, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué dice? Adoraban juntos en el templo, cada día se reunían en casa para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Versículo 47, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y al final dice, y cada día el Señor agregaba a esa unidad cristiana, comunidad cristiana, los que iban siendo salvos. Entonces, si regresamos otra vez a Mateo 18, dice, donde dos o tres están rodeados en mi nombre, ahí es donde una cosa es decir, bueno, así como decía la hermana Lulú, aquí en Aposento Alto cuando iniciamos, bueno, iniciamos nosotros, pero dejamos la puerta abierta para que qué, para que más gente se añadiera. ¿Sí me explico? No dijimos, no, nada más nosotros y nosotros ya somos iglesia y nosotros solitos y aquí somos los elegidos y somos la iglesia verdadera. No dijimos eso, sino el propósito fue de qué? De predicar el evangelio y para que viniera más gente y más gente se añadiera. Entonces, eso de que hay yo solito contra el mundo, es que no me congrego porque pues también somos iglesia, ¿verdad? Donde dos o tres, ¿sí me explico cómo van citando este texto fuera de contexto? No tiene ahora sí que sustento bíblico dentro de todo este contexto. De hecho, inclusive la misma Trinidad es su qué? Es Dios plural, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una iglesia tiene que ser ¿qué? Orar, una comunidad, es una asamblea, es un grupo grande. Entonces, no hay cristianos solos, no hay cristianos luchando contra el mundo, no. Toda persona que ha creído en Jesucristo, si es guiada por el Espíritu Santo, siempre va a tener y ya va a llegar y va a tener el deseo de congregarse. Si no tiene ese deseo de congregarse o ser parte de, algo puede estar pasando mal. No bien, sino mal. ¿Sí? Considérenos como Aposento Alto como una opción para su crecimiento especial.
espiritual, ¿verdad? Gracias por el comercial. Muy bien. Bueno, seguimos adelante. De ahí surgiría una pregunta, pero ¿cómo saber si estoy en una iglesia bíblica? ¿Cómo saber si estoy rodeado de verdaderos discípulos de Jesucristo? El Señor Jesucristo siguió enseñando y sobre todo esa parte es fundamental. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13. El Evangelio de Juan, capítulo 13. Y le vamos a dar lectura del versículo, bueno, de 31 en adelante, pero vamos a hablar un poquito del contexto. Aquí a partir del versículo 31 el Señor Jesucristo va a empezar a hablar, pero antes sucedió algo, ¿sí? En el versículo 27 de Juan capítulo 13, versículo 27 dice, cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Y después dice, ninguno de los demás que estaban a la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. ¿Sí? Aquí en este pasaje de Juan capítulo 13, versículo 27, recordemos que Jesús y los apóstoles estaban celebrando ¿qué? La Pascua. ¿Sí? La Pascua. Entonces, esta fiesta era una fiesta que judía o cristiana. Judía. Entonces, como judíos la tenían que celebrar, porque la Pascua, ¿qué significaba? La salida del pueblo de Israel de Egipto, sacarlos de la esclavitud. No, es la Pascua judía. De hecho, si ustedes recuerdan, tanto en el libro de Éxodo como en Levítico menciona que ningún gentil puede celebrar la Pascua. Si un gentil la quiere celebrar, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que circuncidar y añadirse al judaísmo, pero ningún gentil puede celebrar la Pascua. Y esto lo menciono porque hay en algunas iglesias que se sienten, pero bien bíblicos espirituales, y se saltan esos versículos y lo que hacen es hacer unas barbaridades tremendas, ¿sí? Entonces es una fiesta judía. Entonces, este pan que le da Jesús a Judas, que es parte de la celebración de ¿qué? De la Pascua. No es la cena del Señor, es el pan de la Pascua. ¿Sí vamos bien? Entonces, el Señor Jesucristo le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. ¿Qué iba a hacer Judas? Lo iba a traicionar, se iba a ir. ¿Sí? Y después, versículo 31, dice lo siguiente, en cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo, ha llegado el momento, etcétera, etcétera. Entonces, en un momento que nosotros vamos a celebrar la cena del Señor, y espero que lo entiendan, nosotros hacemos la cena del Señor de la forma cerrada. ¿Sí? En algunas iglesias lo hacen de una forma que es abierta, donde todo el que se diga cristiano se le da, ¿sí? O semiabierto, semicerrada, ¿no? O sea, de que si eres bautizado, entonces sí puedes. Pero bueno, aquí en Aposento Alto, con base a la Biblia, nosotros lo hacemos cerrada. Entonces solamente van a participar los que son miembros, ¿sí? De la iglesia. Lo digo antes de que no vaya a surgir y la hermana Estefanía vaya a hacer un show aquí, ¿verdad? No, entonces, es broma, ¿sí? Entonces, para que lo entendamos, ¿sí? ¿Por qué? Todavía, inclusive, si se dan cuenta, en el que Judas, después de que salió, el Señor Jesucristo empezó a despedirse y es donde vemos estos pasajes impresionantes donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Judas ya no escuchó eso, donde Jesucristo le dice, en el hogar de mi Padre hay un lugar más que suficiente, si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que eso? Judas tampoco lo escuchó y todo lo que vemos más adelante, 15, 16, la oración que hace referente, y te ruego, Señor, por estos, tampoco estaba Judas. Entonces, y cuando se hace la cena del Señor, no estaba Judas. ¿Por qué? Porque Judas no tenía nada que ver con ¿quién? Con Cristo.
El mismo Señor Jesucristo le dijo, ahora sí que entre líneas, no creíste en mí, Judas. No creíste que quien era yo era esta nueva Pascua para perdón de tus pecados. No te identificas conmigo, entonces, por favor, retírate. Y con quienes se habían creído en Jesucristo, con sus otros 11, ellos se quedaron, fueron los que recibieron todas estas promesas de la iglesia, que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida, todo lo que vemos adelante, solamente era para esos 11 quienes realmente habían creído en Jesucristo, pero Judas ya no estaba. Entonces, ¿por qué nosotros celebramos la cena del Señor de una forma cerrada? Porque solamente los miembros pueden participar. Ya cuando sea alguien miembro, ya puede participar. ¿Sí me explico? Con base a esta base bíblica. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí vamos bien? ¿Sí me lo perdonan? Y si no, pues ni modo, porque aquí está en la Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es importante notarlo eso. Bueno, ahora sí, versículo 31. Cuando Judas salió del lugar, Jesús dijo, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria y por causa de él Dios sea glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo y lo hará de inmediato. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado a ustedes. Ustedes deben amarse unos a otros. Es lo mismo que hemos venido viendo, ¿verdad? ¿Sí? El fomentarse el amor y las buenas acciones. Versículo 35. El amor, y este pasaje es el más importante, el amor que tengan unos por otros, que dice, y vamos a repetirlo todos juntos, será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Sí? Otra vez vamos a repetirlo. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Sí? Y recalca ahí, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante quién, ante el mundo de que son mis discípulos. La fe cristiana se vive en comunidad y el amor solo puede demostrarse verdaderamente cuando caminamos juntos dentro de una iglesia. Por eso no podemos decir, es que somos cristianos solitos contra el mundo, porque donde estén dos o tres reunidos, ahí está el Señor. Sí se dan cuenta como que esa frase y ese pensamiento ya no va, ya con todo este contexto que hemos visto, ¿sí? ¿Por qué? Porque se necesita que haya una demostración de amor entre nosotros. Lamentablemente en el mundo ha habido muchos grupos religiosos que presumen ser la verdadera iglesia que Jesús fundó, ¿verdad? Hay muchos que han dicho eso. Por ejemplo, imagínense, en el periodo en el siglo XII, siglo XV, había algo que se llamaba la Inquisición. ¿Por parte de quién? Del catolicismo romano. Ellos que trataban de hacer, imponer y les mostraba amor a las personas o los mataba. Pregunto, si Jesucristo dijo que la prueba ante el mundo será referente al amor que se muestren, entonces, ¿el catolicismo romano realmente será la iglesia verdadera de Cristo? No. Y después más adelante llega en el siglo XI al XIII el tiempo de las cruzadas. ¿Sí? ¿Qué hacían que hubo durante este tiempo? Hubo masacres en el nombre de Cristo. ¿Estaban compartiendo el amor de Jesucristo? No. Ya cuando llegaron aquí los españoles, que venían en el nombre de Cristo, ¿realmente estaban mostrando el amor de Cristo? No. Entonces podríamos decir que el catolicismo romano podría
realmente ser la iglesia que fundó Jesucristo? No. Muy claramente dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y no solo eso, también lamentablemente dentro de todo este enrollo hubo persecución de pseudo cristianos contra los anabautistas, que es de donde nosotros venimos. Anabautistas se refiere a esos que rebautizadores, ¿sí? ¿Por qué eran rebautizadores? Porque cuando llegaban las personas, se les compartía el evangelio, llegaban normalmente del catolicismo romano y se les decía, es que tu bautismo que te hicieron, pues no sirve. ¿Cómo? Y ya se les explicaba y se les daba el plan de salvación, etcétera, y otra vez la gente era bautizada. Entonces, ¿cómo fueron señalados? ¿Cómo? Los rebautizadores, los anabautistas. Con el tiempo se cayó en desuso lo de Ana y quedó como bautistas, que son de donde nosotros venimos. Entonces, los bautistas o los anabautistas fueron perseguidos por los católicos romanos. No nos mostraron amor. No. Después, dentro de la reforma luterana, Martín Lutero y Felipe Melanchthon, también persiguió a bautistas. En la reforma de Zurich, con Ulrich Zwingli, también estuvo persiguiendo y matando bautistas. En Ginebra, Suiza, bajo Juan Calvino, también estuvo matando bautistas. Reformados suizos posteriores como Heinrich Bullier también estuvo persiguiendo bautistas. Entonces, todos estos que estuvieron persiguiendo, la pregunta será, ¿todos ellos tenían el amor de Dios y se los estaban mostrando a todos los demás? No. ¿Cómo puede ser posible, por ejemplo, casi hasta en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales, es que a ver tú, tu Lutero o tu Calvino, y hasta le ponen así su nichito, etcétera, tú protestante, ¿no? Que adoras a tus no, ¿sí? No. ¿Estas personas realmente tendrían el amor de Cristo? ¿Sí? Y salieron del catolicismo romano. Ahorita quiero decir algo, no me quiero adelantar. ¿Sí? Entonces, todos estos que salieron de la reforma, que tienen una teología, como ya le hemos dicho, y ustedes saben que yo estoy en contra de la teología reformada, todos estos reformadores siempre estuvieron persiguiendo a quienes, a los bautistas. ¿Sí? ¿Por qué los perseguían? Porque nosotros rechazábamos el bautismo infantil, nosotros nos negábamos a jurar la lealtad al Estado y sobre todo insistir en la fe voluntaria. ¿Por qué? Porque lamentablemente todos estos reformadores, si el catolicismo se sentía la iglesia elegida por Dios, salen estos reformadores y ¿cómo se sentían? No, nosotros sí somos la iglesia verdadera. ¿Sí? ¿Somos qué? Los elegidos. Y de ahí que los reformadores tienen esta doctrina de qué? De la predestinación, en donde Dios dijo, tú sí, tú no, tú sí vas a ser salvo, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Ya se sentían elegidos. Ahora, ¿eso realmente muestra el amor? Entonces, como ellos se sentían los elegidos, entonces, ¿qué empezaron a decir? A perseguir a la gente, a perseguir a otros grupos. Y si no aceptaban a Jesucristo, cuello, los mataban. Preguntaría otra vez, ¿realmente todos estos grupos luteranos, metodistas, presbiterianos, realmente tendrían el amor de Cristo y realmente ellos en esa forma de vivir le están demostrando al mundo de que realmente son discípulos de Jesucristo? No. ¿Sí? Y hay algo, porque también hay una confusión. Hay algunos que todavía se dicen, les pregunto, ¿y tú qué eres? No, pues soy protestante. No,
Aquí nosotros igual, y lo he dicho aquí, Aposento Alto, no somos protestantes. No estamos protestando en contra del catolicismo romano. No tenemos una teología protestante. No tenemos una teología reformada. ¿Sí? No tenemos esa forma de pensar, porque si tuviéramos esa forma de pensar, pues, ahora sí que los fundadores de ese tipo de teología, ¿de qué forma vivían? No demostraban el amor de Cristo a los demás. Pero nosotros sí tenemos que mostrar el amor de Cristo. Y sí, nosotros tenemos ahí que somos bautistas. Lamentablemente hoy en la actualidad ya el nombre bautista ya no es ninguna garantía, ¿verdad? Hay bautistas reformados, ¿verdad? Hay bautistas pentecostales, ¿no? De hecho, en Estados Unidos hay una iglesia bautista satánica, ¿sí? Entonces, ya el nombre bautista. Pero antes de ser bautistas, ¿somos qué? Cristianos. Y como cristianos y discípulos de Jesucristo, tenemos que acercarnos más al texto bíblico antes de acercarnos a enseñanzas o dogmas y todo. Porque muchas veces hablas con ese tipo de personas y no es que Calvino dijo, no es que según Lutero esto, según el postulado de este reformador, según... ¿Y la Biblia? ¿Cuándo me estás citando la Biblia? ¿Cuándo me estás diciendo vamos directamente al texto y que el texto nos diga sea el que nos esté diciendo? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos, y otra vez repito lo que dije hace un momento, mientras que, como dice aquí, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Si nosotros como aposento alto no mostramos el amor hacia las personas, ¿podremos decir que somos una iglesia bíblica? No. Si Aposento Alto no anima a sus propios miembros, a los que están asistiendo, a fomentar el amor entre nosotros, ¿seremos una iglesia bíblica? No, no. Y aquí todos somos iguales, todos nos servimos a todos, nadie es más, nadie es menos. Sí, aquí igual como se hace en otras iglesias, y ustedes saben que aquí no se ha dado el caso, gracias, y jamás se va a dar el caso de que a veces, ay, el pastor, ¿verdad? El pastor, véngase, le traje pollito, ¿no? Y ya va, y medio pollo al pastor ahí. Y el, hermana, yo también quiero pollito. Mira, aquí están las alas, hermano. Ahí están las patitas. Pero al pastor se le da la pechuga, se le da esto. Bueno, aquí gracias a Dios no. Y siempre sí hay hermanas muy amables, muy devotas, que han querido dar ese tipo de, ¿cómo decirlo? De tratos. Y yo amablemente, pues les digo, no, hermano. No, amablemente digo, no. Les digo, no. O sea, inclusive, bueno, si han observado, nuevamente, hasta que todos estén sentados y servidos, hasta ese momento yo me sirvo. Y no es por dármelas más, sino es mi ética, es mi forma de, así me manejo yo. Entonces, así es. ¿Por qué? Porque como pastor, las ovejas son las que tienen que comer primero. ¿Sí? Ya si la hermana trae borrego y ya no alcancé, pues ni modo, comeré la marucha de la hermana. Pero no importa. ¿Sí? Pero es eso. Tenemos que fomentarnos al amor y a las buenas acciones. Si queremos realmente y estar convencidos de que estamos en una iglesia realmente bíblica, donde se predique con claridad la palabra de Dios, la forma de nuestra vida, la forma en cómo convivimos los unos con los otros, ese va a ser el indicador. No necesitamos decir, no, es que nosotros somos la verdadera, no, es que nosotros como bautistas, no, no. El Señor Jesucristo dijo, si hay amor, sean verdaderamente mis discípulos. Si no hay amor, pues serás un club social más bien, pero no tienen amor. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Pues vamos a orar para terminar.